Nuevamente con ustedes, Juicio a la Noticia, caiga quien caiga, a través de www.democraciadigital.1, la voz de los hispanos. Les habla Ángel Monagas. Usted me puede ubicar a través de mi Twitter, @AngelMonaga. Esta es una semana crucial para el debate que se viene dando en Latinoamérica sobre algunos resultados electorales. En este momento corresponde el caso de la hermana República de Colombia, para nosotros los venezolanos, mucho más para los que somos frontera con esa república. El debate sobre las elecciones es un debate que se viene observando a través de todas las redes y donde, vamos a decirlo así, guardando la distancia, hay algunas sinonimias, algunos parecidos entre la elección colombiana y las elecciones venezolanas, y quizás sobre el modelo básico de elección de la mercadotecnia electoral moderna, que tiene que ver mucho con la opinión pública, con el manejo de los medios de comunicación, con el mensaje que dan los candidatos, como decía este hombre que fue asesor de Clinton durante mucho tiempo, Dick Morris. La ideología para Dick Morris es la esperanza que se sigue vendiendo a través de los mensajes, mucho más hoy en día que la tecnología de la información nos permite a nosotros romper los cercos comunicacionales de la censura, de la autocensura, y además las fronteras donde podemos llegar a públicos que probablemente nunca llegaríamos por la vía tradicional de la televisión y la radio, como son las redes. Un ejemplo es esto que ustedes están observando acá, este video, que todos los días de lunes a viernes estamos en Democracia Digital. Mi nombre es Ángel Monaga, les repito. Esta es una elección, la elección de Colombia, que tiene mucho significado para Venezuela. Además de que en Colombia son el 25 de mayo las de presidente y vicepresidente, porque hay un vicepresidente que se elige en Colombia. También tenemos una elección de gobernador el 1 de junio en el departamento de La Guajira. No sé si habrá una elección en algunos otros departamentos por la renuncia que hizo la que era gobernadora de La Guajira. Y todo eso de alguna manera influye. Además de que en la dinámica sociopolítica que está viviendo Venezuela en este momento, el resultado electoral de Colombia nos afecta directamente, no indirectamente, directamente, fundamentalmente a los venezolanos. Al resto del planeta, por supuesto, siempre hay una afectación normal, pero yo diría que a los venezolanos fundamentalmente afecta esta elección. En Colombia, por cierto, se elige un vicepresidente cuyo único fin, salvo que el presidente le dé algunas otras funciones, tiene suplir al presidente para terminar el periodo. No es que van a volver a hacer elecciones. Si llega a desaparecer el presidente, él termina el periodo. Ahora bien, nos interesa ir definiendo en estos programas de hoy hasta el viernes qué es lo que está en juego, en esta elección. En este momento observamos dos escándalos de lo que está pasando en Colombia. Uno es el presunto financiamiento del señor presidente Juan Manuel Santos del narcotráfico a través de su jefe de campaña, que ya renunció, JJ Rendón. El mismo presidente Santos ha dicho que él le cree a Santos y que Santos no tiene que ver nada en eso. JJ Rendón además renunció y hay un proceso que se ha armado a través del Ministerio Público, donde en varias oportunidades ha comparecido el presidente Álvaro Uribe. Y es una cosa que a mí me llama profundamente la elección, porque cómo cambian los roles o los juegos, o cómo es de dinámica la política. Precisamente en Colombia, una de las personas que se ha vinculado a los narcotraficantes y a los capos ha sido o fue el presidente Álvaro Uribe. Recuérdese que él fue alcalde de Medellín y duró muy poco en el cargo porque se dice, no se ha demostrado, estoy hablando de las especulaciones, de lo que se habla en la alta política de Colombia, se habla de que tuvo relación con el desaparecido Pablo Escobar Gaviria, que hasta lo cofinanció y que lo conoció y que fueron amigos. También se ha vinculado a Álvaro Uribe Vélez con el paramilitarismo. Y fíjense cómo ahora se voltea la torta
y la cosa agarra al presidente Juan Manuel Santos, y el presidente Uribe se ha presentado varias veces en el Ministerio Público, y ahí hay un parecido con lo que ocurre en Venezuela, porque el presidente Uribe, con su manera de ser, el presidente Uribe, un hombre muy difícil para los medios, a lo mejor por su formación cultural, estamos hablando de un hombre que tiene no sé cuántos doctorados, que ha sido profesor en Harvard, que ha sido profesor en Inglaterra, en las mejores universidades, que la esposa es filósofa. O sea, no estamos hablando de un pendejo cualquiera, estamos hablando de un tipo con demasiada formación, y a veces yo reconozco que algunos medios de comunicación envían reporteros que son una suerte de medio gafos al hacer las preguntas, o estúpidos, o no le reparten bien la pauta de lo que deben hacer, y más para tratar a un hombre tan difícil como Álvaro Uribe. Él ha señalado que hay como una especie de dominio del Ministerio Público con lo que él ha dicho, y él no ha querido terminar de aportar algunas pruebas que le están exigiendo en razón a algunas denuncias que él mismo está haciendo. Posteriormente yo diré cuáles son. Pero es que paralelamente a esto de Uribe, probablemente, a mi juicio, esto es una especulación muy mía, JJ Rendón renunció de manera formal, pero yo creo que JJ Rendón sigue dirigiendo la campaña de Juan Manuel Santos. Eso no me cabe la menor duda a mí. A lo mejor, es más, yo creo que está obligado a hacerlo porque el pellejo de JJ Rendón también está un poco en juego con el resultado de esta investigación y con la visión, con la opinión que genere esto que le está sucediendo. Entonces fíjense cómo, paralelo al escándalo de Álvaro Uribe, que también en alguna oportunidad se dirigió su campaña a JJ Rendón, estalla entonces el escándalo del hacker que trabajaba para Álvaro Uribe. Y fíjense cómo cuando Álvaro Uribe, es otra cosa llamativa de esta elección colombiana, sobre todo para los venezolanos, cuando Álvaro Uribe hace el señalamiento contra JJ Rendón, hay alegría en Venezuela. Los del PSV, los chavistas, Diosdado Cabello celebró, y también no dejaron de acusar a JJ Rendón. Es decir, hay un enemigo común, en este caso JJ Rendón, de los oficialistas en Venezuela y de los uribistas o de Centro Democrático en Colombia. Una cosa bien curiosa. Entonces ahora el presidente Santos acusa a Álvaro Uribe de contratar un hacker, que supuestamente estaría detrás de la elección, de lo que ha pasado en la elección de Juan Manuel Santos, y hace unos señalamientos bien interesantes y bien importantes. Bueno, vamos poco a poco a ir descifrando estos señalamientos y estas cosas, pero hacía esta referencia de los parecidos de estas elecciones tanto en Colombia como en Venezuela. Pues bien, ¿qué es lo que está en juego en este momento en Colombia? ¿Qué es lo que está en juego? Hay un panorama electoral, repito, bien enrarecido por los escándalos. Pareciera ser que como en Venezuela, y por eso es que digo que para mí JJ Rendón sigue detrás de la campaña del amigo Juan Manuel Santos, pareciera ser que a veces importa más el escándalo, y JJ Rendón es un especialista en guerra sucia, lo cual es válido hoy en día en la política moderna, que en el mensaje que da. Lo lamentable de todo este proceso, tanto en Colombia como en Venezuela, es que esta campaña, que está en pleno, vamos a decir, ebullición, y que en las últimas 4 semanas, más que en los últimos meses, ha cambiado el resultado de las encuestas, y hoy aparece con una ligera ventaja el candidato del Centro Democrático contra el candidato Santos. Fíjate que es tanto el manejo de la campaña, que leía una declaración de Gaviria y otra de Santos, donde le decía al señor candidato del Centro Democrático que dé la cara, que asuma el resultado de la campaña. Y es una cosa bien lamentable, y en mis notas tenía la consulta, algunas cifras sobre esta campaña. Déjenme ver si la consigo, las notas de la campaña. Bueno, no la recuerdo, pero después se las voy a... Donde Santos le decía al señor Zuluaga, Iván Zuluaga, que asuma la campaña. Yo creo que
pareciera que la elección es entre Álvaro Uribe y el señor Juan Manuel Santos. Ha pasado desapercibido esta campaña el nombre del candidato del Centro Democrático. Eso también pasó en Venezuela con el señor Maduro, que cabalgó sobre la base de la imagen del presidente Chávez y aún lo hace. Ahora bien, esta campaña, por supuesto, no pareciera pues que sigue un fuego cruzado y no están en discusión ideas, sino ataques de parte y parte, y tienen la campaña bastante encendido. Y es lamentable porque Colombia en este momento está registrando un cambio de signo en su perspectiva económica, y todos los niveles de crecimiento que ha tenido Colombia en todos estos años, para darles un dato a los que ven este programa de Venezuela, 1 millón de pesos colombianos son 36 millones de bolívares. Jamás pensábamos los venezolanos que eso iba a pasar alguna vez, para que vean ustedes cómo es el crecimiento de la economía colombiana. Pero Colombia se enfrenta ahora, como todo país cuando tiene un crecimiento económico, a hacer unas reformas importantes, sobre todo en materia tributaria, y sobre todo a encontrar nuevas fuentes de ingresos y avanzar en soluciones que en Colombia es muy importantes, estructurales, con el tema de la educación, con el tema de la salud, con el tema de las pensiones, con el tema de la infraestructura. Esto, por supuesto, representa un tema bien importante en Colombia después de un crecimiento. Hago esta referencia por lo siguiente: la mayoría de las naciones, cuando tienen un crecimiento, cualquier baja después que tienen un crecimiento ocasiona un colapso muy grave, una situación de malestar muy grave, y el mejor ejemplo que tenemos es con el de Brasil o el de España. La gente dice no, que en España se están muriendo de hambre, y cree que es que la gente se está muriendo de hambre. No, lo que pasa es que después de tener una economía con unos niveles tan buenos, cualquier bajón es interpretado muy mal y se siente fuerte en la gente. Ahora bien, para muchos colombianos lo que viene no es bonito. Algunos especialistas en materia económica en Colombia hablan de que lo que viene no es bonito, porque la perspectiva económica internacional ha cambiado y sigue cambiando. La economía tiene esa regla de cambio constante, y pareciera ser que en los próximos años va a ser un poco desfavorable para Colombia. Por eso es que es tan importante que los candidatos hablen de este tema y presenten algunas soluciones sobre este tema. Hay una caída de los precios de lo que llaman los economistas los commodities. Commodities no son más que mercancía, el producto final. Eso en Colombia mejoró muchísimo, los artículos, las mercancías mejoraron mucho porque y hubo un auge de estos commodities, además de que unas tasas muy bajas de interés que benefició a una economía emergente como la de Colombia en los últimos 10 años. Pero eso se debió en parte también a las bajas en las proyecciones de la economía china, que también está pasando su situación. Se estima que este ritmo de crecimiento en Colombia, que estaba cercano más o menos al 7,3% anual, por debajo del contemplado por el propio colombiano, que era de 8,4%, de acuerdo a los cálculos del Fondo Monetario Internacional, va a haber una reducción de la tasa de crecimiento anual de China del 10%, que sostuvo en la década pasada a 7,5%. Y por supuesto que esto va a afectar la economía colombiana y le va a reducir los ingresos económicos a Colombia más o menos un 0,7 puntos de lo que se llama el PIB, el Producto de Ingreso Bruto. Y esto, por supuesto, actuaría negativamente vamos a decir, en el balance de la cuenta corriente. Para los venezolanos, a lo mejor esta clase de análisis no importa, pero estamos hablando de una economía. Yo recuerdo mucho que en Colombia, cuando la inflación subió 1 punto, señores, 1 punto, sentaron en el banquillo de los acusados al ministro de Economía. Eso no pasa en Venezuela. Los venezolanos estamos acostumbrados a una economía tan mala que no le paramos ya los números, porque estamos acostumbrados a ver números malos y eso prácticamente no nos importa. Entonces es importante que los candidatos se presenten con propuestas en este escenario que se presume débil, con proyecciones al 2020.
sus reservas apenas dan para un poco más de 6 años. Repito, esto no es comparable con Venezuela, porque en Venezuela tenemos una situación mucho peor, pero el colombiano no quiere bajar su nivel de vida. El colombiano quiere que se siga atacando el tema económico. Hay dificultades en la exploración en Colombia por el problema ambiental, por las consultas previas, por los llamados atentados cuando hay la explotación de los terroristas a la infraestructura, que de alguna manera restringe la proyección o la producción. Eso incluso, por supuesto, pone en riesgo las finanzas de Ecopetrol, la gente de Petróleo de Colombia, y la inversión extranjera. Hay cifras donde el crecimiento anual del sector energético minero de Colombia hacía tasas de 4 a 7% en los próximos años, mientras que en los años anteriores, del 2008 al 2011, llegó casi al 11%. Entonces, el Frente Financiero tiene un problema muy grave. El cambio en la política monetaria de la Reserva Federal, al recortar su inyección mensual de liquidez a unos 20 millones de pesos, por supuesto que golpeó a los emergentes. Todos estos frenazos causan un flujo de capital, y eso tiene a Colombia preocupado. Hay sectores que están optimistas y hay sectores que están pesimistas, pero de este tema vamos a seguir hablando en los próximos programas, pero es para que vean ustedes que los 5 candidatos no han hablado de ninguno de estos temas, y evidentemente que el electorado reclama, porque la opinión pública colombiana y el colombiano en general no quiere bajar su nivel de vida. Y como siempre decimos, los estudiosos de los análisis políticos y económicos de Latinoamérica, cualquier estornudo que haga Colombia se va a sentir el agüita, como decimos, en Venezuela. Cualquier tosecita, nosotros inmediatamente en Venezuela la sentimos. Es lamentable pues que el escándalo prive sobre estos temas para sacar adelante la agenda económica de Colombia. Es una verdadera prueba de fuego. El problema de la gasolina sigue siendo un problema muy grande, y el que gane la presidencia tiene un margen muy estrecho, y además no contará con mayorías en el Congreso, porque recuérdese que el Congreso está bastante fraccionado. El primer partido es el Centro Democrático, pero no tiene mayoría en el Congreso. Hay 3 frentes concretos, y el que gane va a tener que negociar para lograr sacar la economía, o mantener la economía, o mejorar la economía, o atender los problemas de la economía colombiana, en cualquiera de los casos. Por hoy es suficiente. Como siempre, les digo que estén pendientes de www.democraciadigital.1. Fue juicio a la noticia. De todo lo que escuchó, haga usted el juicio.